Querido Padre Celestial, Padre amado, Padre bueno que estás en el cielo, Señor, santificado sea tu nombre, querido Señor. Queremos darte gracias por este tiempo que nos das y que nos regala, Padre. Gracias por la oportunidad de reunirnos como cada martes por medio, Señor, para ver diferentes aspectos, Señor, relacionados a tus cosas, a tus asuntos, a tu enseñanza también, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo Jesucristo, gracias por el Espíritu Santo. Gracias por la comunión que tenemos unos con otros, Señor, en tu nombre. Bendiga a cada uno de los hermanos presentes, a los que no están también, Señor, que estén bien, bendígalos, a los que se puedan sumar, seguir sumando también, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón en este tiempo, Padre, para poder entender, comprender acerca de esta temática del día de hoy, Padre. En el nombre de Jesús, querido Señor, oramos. Amén. Ya, hermanos. eh, Hoy, como bien decía la invitación, ¿no es cierto? Vamos a hablar algo que algunos me han, Cristian, está bien, que algunos me han preguntado, bueno, y muchas veces las temáticas resultan de las mismas inquietudes de muchos de ustedes. Eh, y así que por esa razón vamos a tocar este tema, más encima estamos en el tiempo, ¿no es cierto?, de la Navidad. Así que vamos a hablar sobre el cristiano y la Navidad. Y vamos a tener una reflexión, le puse yo ahí sobre nuestra fe y la enseñanza bíblica con respecto a esta temática. Em, Siempre hemos estimado, mirado, ¿no es cierto?, cada temática, cada tema que abordamos en estos martes teológicos desde esa perspectiva, una perspectiva teológica. No es un estudio bíblico en el fondo, ¿no es cierto? Como tal, como los conocemos, como lo vemos en la iglesia, sino que son aspectos circundantes teológicos, ¿verdad? Que los vamos a abordar. Y en este caso, la Navidad, ¿no es cierto? Que es un asunto que nos invita a ir un poquito más allá de nuestras costumbres populares, a profundizar también desde nuestra fe. Así que vamos a iniciar esta y esperemos tengamos nuestra mente abierta, nuestro corazón dispuesto a escudriñar la verdad, ¿no es cierto? En ese sentido. Vamos a tratar de pasar rápidamente cada uno de esos aspectos. Son 12, pero algunos son bastante cortitos, pero es para tener una idea. Vamos a dar la instrucción que estamos haciendo, un fundamento bíblico, algo histórico, costumbres, etcétera, análisis, ¿no es cierto? Y vamos a darle. Después de esta presentación, el PowerPoint, a quien lo quiera, lo puede solicitar. Y vamos a ponerle un marco bíblico, como siempre lo hacemos, ¿no es cierto? Un fundamento, un marco bíblico. Un marco se entiende como un marco bíblico, un marco teórico, también se dice a veces en otro tipo de enseñanza. En el caso nuestro bíblico, es un conjunto de principios, digámoslo así, de textos, ¿no es cierto?, de la escritura que establecen los límites, los límites, los fundamentos para la práctica religiosa cristiana. Entiéndase bien por práctica religiosa, ¿no? Eh, y en eso vamos a estar, ¿no es cierto? Vamos a poner ese marco en dos versículos bíblicos. Colosenses 3:17, que dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por el medio de Él. Y el otro versículo bíblico que ponemos como marco está en 1 Corintios 4:6, ¿no es cierto? Lo resumí, pero básicamente nos dice Pablo que no debemos ir más allá de lo que está escrito. Eh, Toda acción y práctica entonces religiosa debe estar autorizada por Cristo y realizada bajo su autoridad. En ese sentido no debemos añadir ni modificar, ¿no es cierto?, lo que es de Dios, es lo que está revelado en su palabra. La escritura en síntesis es suficiente y es el límite de la fe y de la adoración, ¿no? Así que el marco bíblico nos va a servir como un criterio para evaluar el tema que vamos a hablar ahora y sus fundamentos. Y vamos a mirar si la revelación divina, la escritura nos dice algo o no.
Así que vamos a mirar eso. Así que en resumen es el marco bíblico, ¿no? El principio de actuar únicamente bajo estos dos parámetros que son estos dos textos bíblicos. Y el principio que vamos a usar, un principio teológico, ¿no es cierto?, que nos vamos a fijar es que la autoridad de Cristo y la suficiencia de la Escritura son el estándar para toda práctica religiosa. Vuelvan a subrayar eso. Para toda práctica religiosa. Palabra que a veces a nosotros no nos es común, palabra que a veces a nosotros no nos gusta, son muy puritanos a veces, ¿no? Pero religiosa está correctamente usada esa palabra. Y lo segundo es toda costumbre o tradición debe ser evaluada a la luz de la palabra de Dios. Así que tenemos un propósito de esta presentación, de esta exposición, y que es analizar la celebración de la Navidad desde una perspectiva bíblica y doctrinal. Siempre hemos dicho que en los martes teológicos es lo que hacemos, ¿no? Miramos el tema que sea desde la Biblia, ¿no? ¿Qué dice la Biblia con respecto a? ¿Qué podemos observar en la Biblia con respecto a? Cuando vimos, por ejemplo, la política, vimos qué nos dice la Biblia o la enseñanza de Dios con respecto a la política. El año pasado lo hicimos con respecto al aborto, con respecto a la eutanasia y diferentes temas. Así que nos podemos preguntar, y la idea mía es que qué dice realmente la Escritura sobre la Navidad. Vamos a tratar de responder estas inquietudes, estas preguntas, ¿no? ¿Existe fundamento teológico para su observancia como festividad religiosa? ¿Cómo de posicionarse la iglesia y el creyente en esta tradición? Y lo que vamos a hacer entonces es una exposición de fundamentos bíblicos y un análisis histórico-cultural y criterios teológicos para la práctica individual y eclesial de esto. Así que lo primero que vamos a ver es brevemente, creo yo, porque no está en el propósito de esta presentación, hablar profundamente sobre los orígenes. Podríamos estar una hora o más hablando acerca del origen de la paz, de la Navidad. Uno está acostumbrado a decir Pascua, ¿no? Pero hay que diferenciar, ¿no? De la Navidad, la Pascua en Semana Santa. El origen histórico de la Navidad, el 25 de diciembre. Entonces vamos a dar una pincelada nomás, no vamos a profundizar en eso. Si terminamos a tiempo al final, yo quiero ponerles un video que nos va a hablar más de esto. El video dura 8 minutos. Vamos a ver si estamos bien los tiempos, lo vamos a poner. Pero el origen histórico, ¿no?, del 25 de diciembre, fecha que se aproxima ya, eh, tiene un origen pagano y hay una adopción de ese origen pagano, ¿no? Y básicamente el sol era inconquistable, esto es un resumen, y el 25 de diciembre fue originalmente una fiesta pagana en Roma, instituida por el emperador Aureliano en honor al nacimiento del invicto sol, la saltería saturnina. El solsticio se escogió para ser solsticio de invierno, el día solar menor, ¿no? Y la adopción, entonces, de la Iglesia de Roma adoptó la fecha en el año 336 después de Cristo, porque Cristo, básicamente, es lo que concluye por qué fue adoptado, es el sol de los justos, o es la luz, ¿no? O es la luz, ¿no? Entonces, había una fiesta pagana que se celebraba en esa fecha, y en términos generales, y era una fiesta pagana, y la Iglesia tomó esa fiesta y puso una fiesta encima, por decirlo de una manera más fácil. ¿Para qué? Para que sea reconocido, para que sea alabado, para que en realidad en vez de que se alabara o se hiciera una fiesta pagana al dios Sol, se le hiciera a Jesús, el nacimiento de Jesús. Y se pone esa celebración sobre ya una fiesta que había pagana. Recuerden que a esta altura ya el Imperio Romano, la religión oficial era el cristianismo. Entonces, por eso se puede hacer, ¿no? Probablemente si el cristianismo no hubiese sido la religión oficial del imperio, no hubiese podido suceder esto. Ahora hay una función o la fusión de costumbres. Hay influencias paganas en la celebración. El origen es la adopción de la fecha, se sumaron costumbres de la fiesta pagana de la Saturnalia romana. Esa era la fiesta que ellos hacían. De ahí se toman esas costumbres. Algunas costumbres agregadas, que incluso algunas de ellas están hasta el día de hoy, el intercambio de regalos, porque era un tiempo de alegría popular en el mundo romano y se hacían regalos. Adornar las casas con adornos verdes, con luces de su tiempo, luces básicamente velas o antorchas, no sé lo que usaban en ese tiempo.
y usar un árbol de pino verde como símbolo de sobrevivir para siempre. También después se va a meter en el camino, pero vuelvo a decir lo mismo, no vamos a hablar sobre la historia de la Navidad y todas sus cosas, sus símbolos, el árbol de Pascua, las luces, etcétera, el Papá Noel o como quieran llamarlo, ¿no es cierto? No vamos a hablar de aquello porque no es el motivo de esta presentación. Eh, pero sí, pero también después en la historia, ¿no es cierto? Hay influencias nórdicas, pero está bien. Hacer comida especial y juntarse. Era un tiempo de fiesta que se hacía para esa fecha. Es importante, ¿no? Porque esto nos afecta a nosotros. Posteriormente, fíjense, en el siglo ya XIX, ¿verdad? Principio del XIX, final del XVIII, hubo una popularización, la tradición fue prohibida por los puritanos en Estados Unidos, en Inglaterra, por su origen pagano, y solo se popularizó y comercializó a mediados del siglo XIX. Eh, por allá por el siglo XVIII, los puritanos, de los cuales nosotros tenemos mucho ascendente, cuando digo ascendente, básicamente la mayoría del cristianismo evangélico norteamericano, del cual nosotros somos hijos, decirlo de esa manera, tienen ADN puritano, ¿no? Y los puritanos entonces eh, prohibieron la fiesta de la Navidad, que era muy común, como podemos ver ahora, pero se prohibió, ¿no? En Estados Unidos, en Inglaterra. ¿Por qué? Porque el origen era pagano y como era pagano, entonces había que eliminarlo. Eh, entonces estaba ese ejercicio de los hermanos puritanos. Después, si quieren, les puedo mandar un video para que sepan bien quiénes son los puritanos. Porque decían ellos que promovía, perdón, el paganismo, también había, ¿no es cierto?, una historia adoptada y fuerte comercialización. Entonces, no era bueno desde esa perspectiva. Dicho eso, hermano, vuelvo a decir lo mismo. Nos vamos a entrar después, si quieren, podemos buscarlo. Yo les puedo mandar más información, pero no nos vamos a dedicar a ver quién inventó el arbolito de Pascua o la historia en sí, ¿no es cierto? No es nuestro propósito. Nuestro propósito es ver la relación que existe entre el cristiano y la Navidad y la celebración. Así que vamos a mirar algunos fundamentos bíblicos para ir discerniendo, para ir explicando, para ir mirando, porque siempre la dificultad en la iglesia siempre está, podemos celebrarlo o no podemos celebrarlo, está bien o está mal. Y así con otras fiestas también, ¿no? La Biblia y la celebración. Entonces vamos a mirar eso. Ah, entonces, lo que debemos pensar, hermano, al abordar cualquier celebración, nuestro punto de partida y nuestra autoridad debe ser siempre la Biblia, la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque queremos ser fieles a la palabra, ¿no es cierto? Queremos ser fieles a la palabra y eso es fundamental. Reconocer que el Antiguo Testamento, en este caso, es silencioso, la Biblia hay un silencio, no habla sobre la fecha del nacimiento de Cristo. ¿Ok? Lo primero que debemos entender, que la Biblia hay silencio, la Biblia no habla, como bien hemos hablado antes, como bien hemos entendido en otro estudio que como fueron los fundadores de la Iglesia Cristo cuando establecieron ese lema, podríamos decirlo, ¿no? Que dice, donde la Biblia habla, hablamos, donde la Biblia calla, callamos. La Biblia no dice nada con respecto a la fecha de nacimiento del Señor Jesucristo, tiene un silencio, ¿verdad? Más aún, ¿no es cierto? No encontramos una ordenanza divina explícita para que los cristianos observemos la Navidad o cualquier otra fiesta de carácter religioso, ¿verdad? No hay ordenanza para los cristianos de celebrar la Navidad. La Biblia nos lo dice. Las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento cesaron con la venida de Cristo. Incluso las fiestas judías, 5, 6, 7, ¿no? El Purim y otras ahora están en la Hanukkah, los judíos. Hebreos 7:12 dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley. ¿Y cuál es el sacerdocio? Tenemos un gran sumo sacerdote. Ahí está, un sacerdote nuevo, un sacerdocio nuevo. El sacerdocio de Cristo. Entonces la ley queda abolida. ¿Qué ley? La ley de sacerdotal anterior, que es la del Antiguo Testamento, que es la Torá, la ley de Moisés, la ley mosaica. Queda abolida, ¿no es cierto?
con una nueva ley. ¿Cuál es la nueva ley? El nuevo pacto. ¿Cuál es la nueva ley? La ley de Cristo. ¿Cuál es la nueva ley? El Nuevo Testamento. ¿Verdad? Entonces, la única fiesta cristiana, por así decirlo, que nosotros tenemos ordenanza a hacer es la que eh, celebramos cada primer día de la semana, que es el día de Jesús, cuando celebramos la Cena del Señor y la resurrección también del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Así que entendiendo esos fundamentos bíblicos, ¿no? Uno, que la Biblia no nos habla acerca de la fecha de nacimiento de Cristo, porque recuerden que la Navidad es eso, la Navidad celebra, ¿qué se celebra en la Navidad? El 25 de diciembre, el cumpleaños, por decirlo de alguna manera, de Cristo. La Biblia no habla de eso. De hecho, no dice nada sobre el nacimiento de Cristo, sabemos que nace, pero no nos dice cuándo, en qué momento, no. Los historiadores hoy día pueden determinar más o menos cuándo puede haber sido. No hay una ordenanza bíblica, ¿no es cierto?, acerca de celebrar el nacimiento de Cristo más allá de la fecha que sea en octubre, como algunos creen, o en septiembre, o sea en abril, o sea en marzo, enero, febrero, el mes que sea que haya sido, no hay una ordenanza para celebrar el cumpleaños o el nacimiento del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y lo otro que debemos tener claro es que las fiestas bíblicas del Antiguo Testamento cesaron. Así que vamos a hacer un análisis, ¿no?, de una perspectiva histórica, exegética, basada estrictamente en el texto bíblico. Vamos allá. Al final tenemos tiempo para conversar. Lo primero, ¿existe un mandamiento para celebrar el nacimiento de Jesús? No, ¿verdad? No existe. Al revisar el Nuevo Testamento no se encuentra un mandamiento explícito de Jesús o de los apóstoles para celebrar su nacimiento. Los mandamientos de conmemoración que aparecen con claridad son, fíjate, la cena del Señor para recordar su muerte y su resurrección. Mira, la Biblia es tan clara que no nos dice que celebremos su nacimiento, pero sí nos dice que celebremos su muerte y su resurrección. Cada primer día de la semana es la cena del Señor. Y el primer día de la semana que nos reunimos, ¿no es cierto? Como tiempo de reunión, como la oración, como va a decir Hechos 27 o 1 Corintios 16:2. Entonces, ¿cuáles son los mandamientos en cuanto a celebrar algo, o alguna fecha o algo, si queremos ponerle fecha? Dos, la cena del Señor y el primer día de la semana, que es el día domingo nuestro, ¿verdad? Y lo hacemos. ¿Aparece la palabra Navidad en el Nuevo Testamento? No. La palabra Navidad proviene del latín nativitas, nacimiento, y este término entonces, así como la festividad estructurada alrededor de ella, no aparece en los manuscritos originales griegos del Nuevo Testamento. La fijación del 25 de diciembre ocurrió siglos después de la era apostólica, estábamos hablando del siglo III, siglo IV. Ahora, la iglesia del siglo III, siglo IV, ¿es la iglesia? Sí, ¿verdad? Pero siempre nosotros tenemos que ir a la escritura. En la escritura, ¿no es cierto?, el canon bíblico se sella más o menos por allá por el año 90, 100 de nuestra era, cuando estamos hablando pasadito tal vez, ¿no? El primer siglo, entrado el segundo tal vez, pero el primer siglo, estamos hablando del Nuevo Testamento. Eh, es allá donde nosotros tenemos que ir a ver, es allá lo que nosotros tenemos la historia y tenemos los libros canonizados en el Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Ahí no sale nada de esto. ¿Eso significa que todo lo que está después de eso es falso? No, porque mucho de la patrística, que son la patrística o los padres de la iglesia, que se les llama así, son los discípulos de los discípulos, es decir, los discípulos de los apóstoles. Efectivamente hay mucha escritura, muchos libros de ellos que son buenos para leer, sí, que nos entregan mucho contexto para el texto bíblico, sí. ¿Son doctrinas? No, pero no por eso mismo nosotros los vamos a descartar. Aprendemos mucho de ellos. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el año 336, como decíamos acá, en el año 400, la iglesia entonces no era verdadera, sí, era iglesia verdadera, ¿no? Es la iglesia histórica, la iglesia que llega hasta el día de hoy. Eh, ¿Estaba la Navidad puesta en la iglesia? No, viene mucho por perdón, ¿estaba la Navidad puesta en la escritura? No. Celebran los cristianos del primer siglo, y aquí entonces, luego de hacer la explicación que les di recién, celebran los cristianos del primer siglo, es decir, los que vemos en la Biblia, ¿no? Eh, la evidencia histórica y bíblica sugiere lo siguiente con respecto a esta pregunta. La Navidad, no hay registro de que la iglesia primitiva celebrara el nacimiento de Cristo.
Entendemos por iglesia primitiva la iglesia del libro Los Hechos, ¿ok? La iglesia del siglo tercero no es iglesia primitiva. La iglesia primitiva, teológicamente hablando, se entiende por aquella, por la iglesia, digamos, del primer siglo, la iglesia que está ahí en el libro Lo Hecho, la iglesia que está repartida, ¿no es cierto?, y irrigada por todo el Nuevo Testamento, todas las iglesias que Pablo menciona, que conoció Pablo, que fundó Pablo, etcétera, ¿no? Y Pedro y Juan y todos los demás, partiendo por la de Jerusalén. Los primeros cristianos se enfocaban casi exclusivamente en la muerte, sepultura y resurrección, entonces, del Señor Jesucristo como el núcleo del Evangelio. Lo va a decir. Ahora, hermanos, quiero recordarles, 1 Corintios 15, 4, 1, 4, ahora, hermanos, quiero recordarles las buenas noticias que les prediqué, las mismas que recibieron y en las cuales se mantenían firmes. Mediante estas buenas noticias son salvos. Si se aferran a la palabra que les prediqué, le dice Pablo a los Corintios, de otro modo habrán creído en vano. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Ese es el Evangelio. ¿Ok? Y eso sí hay evidencia, obviamente, bíblica, y ahí está lo que estábamos mirando y analizando. Entonces necesitamos mirar, hermano, ahora acerca del principio de la suficiencia de la escritura. ¿Mm? La suficiencia de la escritura. El principio de la suficiencia de la escritura, ¿no? Colosenses 3:17 y 1 Corintios 4:6, que lo leímos al principio, es clave en este debate que existe, ¿no? Estos versículos establecen un marco de autorización, como lo vimos en un principio. Hacer todo en el nombre del Señor significa actuar bajo su autoridad o permiso. No ir más allá de lo escrito, nos dice 1 Corintios, ¿no es cierto? 4:6. No ir más allá de lo que está escrito implica que la revelación de Dios es suficiente para equipar al creyente, perdón, ¿no es cierto? Al cristiano. Como lo va a decir también el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:16 al 17, que dice que toda escritura es inspirada y revelada por Dios y útil para, ¿no es cierto?, para toda buena obra. Entonces, no debemos ir más allá. El problema que tenemos nosotros los cristianos, en general, la gran inmensa mayoría de los cristianos, diría yo, es que siempre estamos yendo más allá, sobre todo en estos tiempos. Probablemente los hermanos, cuando eran los hermanos de la iglesia primitiva o los hermanos de la iglesia histórica, no tenían este problema más grande que lo tenemos nosotros. No sé que hayan sido influenciados por falsos maestros, que eso pasaba, por eso tenemos las cartas del Nuevo Testamento. Pero nosotros hoy día, influenciados por las redes y por las redes sociales, digamos, y por el Internet, nosotros siempre estamos yendo más allá. Tanto así que muchos hermanos, incluso en nuestra congregación, a veces creen más lo que ven en YouTube o lo que ven por ahí que lo que uno puede decirle o lo que la propia Biblia dice. Ah, sí, pero entonces le dan oportunidad a creer, ¿verdad? O le dan autoridad a veces a otras cosas. Incluso a veces le dan autoridad también a otros predicadores, y siempre debemos tener cuidado con eso porque hay que ver si ese predicador, no estoy desmereciendo a nadie, es bíblico o no. Yo cuando digo eso es cuando estamos mirando las redes sociales. Siempre debemos discernir y saber quién está detrás de él. Lo hemos hablado antes. Entonces, desde este punto de vista, si Dios hubiera querido que el nacimiento de su hijo fuera una festividad religiosa anual, habría incluido instrucciones específicas. Esto es pura lógica, ¿no? Sobre la fecha y la forma de observarla, tal como lo hizo meticulosamente con las fiestas en el Antiguo Testamento, y ahí las tenemos. Sabemos cómo fue específico el Señor para que los judíos celebraran cada una de sus fiestas, o como es de específico el Señor a través de Pablo, que el Señor instituye la cena del Señor y Pablo nos enseña a cómo participar en ella. Así de específico, pero eso no lo hizo Dios con la Navidad. ¿Ok? Vamos a tener una primera aproximación entonces. ¿Debemos celebrar a la luz de los argumentos que estamos mirando?
¿Qué perspectiva cristiana le podemos dar a esto? ¿Ok? Es un asunto individual, lo primero que podemos decir, hermano. Se puede celebrar la Navidad como un asunto, sí, individual. Una buena costumbre, no tiene nada malo, manteniendo una inocencia moral y religiosa, sin considerarle una fiesta religiosa dada por Dios. Con esta verdad en mente, ¿no? Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura como cristianos, como discípulos de Cristo? La palabra nos guía, como, ¿no es cierto?, como un asunto individual. Podemos participar, viéndola simplemente como una buena costumbre social, siempre que mantengamos nuestra conciencia y nuestra inocencia moral y religiosa intachable. Yo planteo esta exposición, hermano, desde un punto de vista bien, no sé si es mesurada la palabra, bíblica. No, porque hay algunos que exacerban, hay algunos que rasgan vestidura y dicen que no, pero no tienen ningún problema en comerse un asado para el 18 de septiembre, digamos, o celebrar su cumpleaños, ¿verdad? Pero sí tienen problema para festejar en la Navidad o rasgar vestidura para la Navidad y una fiesta y mal. O sea, si yo rasgo vestidura porque se va a celebrar la Navidad, debiese hacer lo mismo con mi cumpleaños, debiese hacer lo mismo con, por ejemplo, las fiestas patrias, porque detrás está lo mismo. La connotación simplemente está en que celebramos aquí y metemos el nombre de Jesús. Entonces debemos considerarlo como una costumbre social. Cada uno debe estar plenamente convencido, hermano, entonces, y esto escúchalo bien, cada uno debe estar plenamente convencido y tener esa, y tener, ¿cómo se llama? Esa fe para consigo mismo delante de Dios, como nos enseña Romanos 14, 5 y el 22 también. Sin embargo, entonces lo vamos a ir a leer, ¿ok? En la iglesia, entonces, escucha bien esto, en la iglesia, la institución divina, digamos, ¿no? No es recomendable que las iglesias lo celebre. En la casa de Dios solo se debe hacer lo que Él ha mandado. ¿Y qué es lo que ha mandado? Que nos reunamos el primer día de la semana a la enseñanza de los apóstoles, al partimiento del pan, a la comunión y a la oración. Celebrarla como fiesta cristiana es tomar un culto oficial no mandado por Cristo en su palabra. ¿Verdad? Vamos a desarrollar eso un poquito más adelante. Ahora vamos a ver la autoridad bíblica, que es el único estándar para la práctica religiosa, ¿no? La autoridad bíblica en ese sentido. En el ámbito de la iglesia, entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué es lo que debemos entender? Bajo este argumento, la iglesia como cuerpo colectivo no debe incorporar la Navidad en su liturgia. ¿Qué implica esto? No establecer servicios especiales de Navidad, no realizar cultos de Nochebuena o de Navidad como si fueran mandamientos divinos, ausencia de parafernalia religiosa, o sea, árbol de Pascua, no decorar el lugar en la reunión, no, o pesebre, o árboles, o luces con fines de adoración, ya que no hay instrucción bíblica para ello. En otras palabras, ¿cómo se los puedo decir? En la Iglesia de Cristo de Providencia, en Portal 1896, no vamos a ver un arbolito de Pascua puesto, o la iglesia adornada para esta fecha, ¿no es cierto? O no vamos a hacer un culto especial. Eso no significa que no podamos predicar sobre ello, ¿no? Vamos a dar la diferencia de eso. Mantener el enfoque en la semana, seguir celebrando la muerte y la resurrección de Cristo todos los domingos, como lo dice Hechos 20, que es cuando Pablo dice que esperó al primer día de la semana para compartir el pan con los hermanos, en lugar de darle un énfasis especial al nacimiento solo una vez al año. Ahora, en la familia, porque acabamos de ver aquí en esta ficha el ámbito de la iglesia, el ámbito personal y familiar ahora. Muchos cristianos que sostienen esta postura distinguen entre una fiesta religiosa y un día feriado civil. Cuando hay un día feriado civil es porque es un día feriado legal, más que civil. El proceder suele ser como evento cultural, entonces, algunos cristianos, y ahí está la libertad de conciencia, vamos a mirar después el texto bíblico en que nos vamos a afirmar,
Participan en cenas familiares, intercambio de regalos, viéndolo puramente como una tradición social o familiar sin darle un significado de día santo o de un acto de adoración. Evitar la santificación del día. La clave es no considerar que se es más espiritual por celebrar el nacimiento de Jesús ese día, ni imponer la celebración importante a otros como un deber cristiano, porque no lo es, ¿no? Porque no lo es. Gálatas dice lo siguiente: ustedes siguen guardando los días, los meses, las estaciones y los años. Temo por ustedes, que tal vez me haya estado esforzando en vano. Y Romanos 14, 5, 6 dice sí, hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera igual todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor, y el que come de todo, come para el Señor. Y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come para el Señor, se abstiene y también da gracias a Dios. Es decir, que en el ámbito personal, en el hogar, en tu casa, si tú celebras la Navidad, si tú pones el arbolito de Navidad, si tú pones el pesebre, y si tú llenas la casa de luces y haces todo lo que tú quieras hacer, lo haces para el Señor. Si alguno de ustedes no hace nada, lo hace para el Señor. Está bien, porque ahí está la conciencia de tener la libertad en tu casa. Como dijimos antes, sí, en la iglesia, en el edificio, digámoslo de otra manera, porque tampoco es palabra que... eh, eso a mí a veces me da un poco de tristeza, porque nosotros, nosotros somos tan puritanos que perdemos la tradición cristiana real. Nosotros tenemos un templo. Si nosotros consideráramos nuestro edificio como un templo, pucha que lo cuidaríamos. Pero es el edificio. Entonces el edificio puede tener ampolletas quemadas. Pero si fuera un templo, en nuestro corazón también, si lo viéramos así, tal vez cambiaría. Entonces, cuando digo esto, el templo, en la iglesia, en el templo, ahí Portal 1896, a la luz de la escritura no podemos hacerlo, ¿verdad? A la luz de la escritura no podemos hacerlo. Si nosotros supiéramos que eso es un templo, si nosotros supiéramos que a donde nosotros, las hermanas, ponen me fui para otro lado, pero es para entender el concepto, que la hermana donde ponen el pan y la copita de vino, ¿no es cierto?, para celebrar la cena del Señor, si nosotros entendiéramos que eso es como un templo y que eso es un altar, ¿se entiende a dónde voy yo, no? Porque el cristianismo también tiene tradición y costumbre. Si nosotros supiéramos que eso es un altar, que ahí que nosotros vamos a participar, bueno, probablemente no nos comeríamos el pan después que termina el culto, porque tendríamos otra mirada y otra visión, etcétera. Bueno, entonces en el ámbito personal y familiar sí, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Como un evento cultural, como una santificación, o sea, no, hay que evitar de santificar ese día, ¿no? Eh, tenemos libertad de conciencia. Otros prefieren abstenerse por completo para evitar cualquier asociación con un origen histórico o la fecha, y eso está en su conciencia, puede hacerlo o no hacerlo, ¿verdad? Eh, Queda libertad del hermano. ¿Cuál es la actitud entonces que debemos tener frente a otros? El proceder también incluye cómo interactuar con quienes sí celebran, ¿no? Entonces, ¿qué debemos entender? Enseñanza con mansedumbre. Si se presta la oportunidad de explicar por qué no participamos religiosamente usando los textos mencionados delante y también segunda Juan, mira lo que dice. Todo el que se descarría y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguien los visita y no les lleva esa enseñanza, no lo reciban en casa ni le den la bienvenida, pues quien le da la bienvenida se hace cómplice de sus malas obras, nos dice el apóstol Juan. Entonces, ¿cuál es la actitud frente a los otros? Enseñarles con mansedumbre por qué nosotros no celebramos de la cena en la iglesia, perdón, de la cena, de la Navidad en la iglesia como tal. Debemos enseñarles. Oye, ¿por qué no pone un arbolito? A mí me han preguntado esta semana, hermanos inclusive, ¿por qué no ponemos un arbolito de Navidad aquí? Bueno, ahí está. Nosotros debemos enseñar con mansedumbre, por qué sí o por qué no, ¿verdad? Pero hermana o hermano, si usted quiere poner
el arbolito más grande de la historia afuera de su casa, amén, puede hacerlo. Eso queda en su conciencia. Si usted pone el árbol más grande del mundo dentro de su casa, tiene que romper el techo para que el arbolito salga para afuera, no hay problema. Lo hace para el Señor. Pero hermano, si usted no quiere poner un arbolito, y no quiere poner nada, y se quiere acostar a las 8 de la noche, amén. Lo hace para el Señor. No juzgar ni ser juzgado, ¿cierto? Aunque se mantenga la firmeza en la doctrina, se busca que la distinción sea por convicción bíblica. Nos debemos obligar. A veces pasa en las familias, yo no creo que tanto entre los hermanos, a veces estas situaciones pasan y yo he tenido, he estado frente a esa situación, que hermanos que se exacerban en esto, entonces se, se, se alejan de toda costumbre social, por decirlo de alguna manera así, y le ha traído dificultad en la casa, con su familia, porque él no quiere participar, entonces él no quiere nada, pero su familia sí, siempre lo hizo, y hay que entonces no hacer juicio, ¿verdad? Eh, Ir con mesura, buscar una extinción, ¿no es cierto? Tener una convicción bíblica, pero no por orgullo, manteniendo siempre la paz en lo posible. Así que, ¿cómo debemos proceder? Como resumen, el principio fundamental sería, si Dios no lo pidió, no lo ofrezco como adoración. Así lo puse yo, ¿no? Si Dios no dijo que celebremos la Navidad, yo no lo voy a ofrecer como un acto de adoración religiosa. ¿Verdad? Así tiene que ser. Por lo tanto, el cristiano procede separando lo que es tradición humana, que puede ser permitida en lo privado como algo social, lo que yo recién le decía, si usted quiere poner un arbolito, hágalo en lo privado, de lo que es mandamiento divino, es decir, que no se puede practicar en la iglesia, en el templo, digámoslo así. Ahora fíjate, aquí hay algo súper importante que sí debemos tener en consideración y que es la fidelidad doctrinal con la misión evangelizadora. ¿A qué me refiero con esto? Que aunque bajo el argumento que tenemos no se reconozca la Navidad como una fiesta bíblica autorizada, porque eso no es una fiesta bíblica autorizada, en realidad no es una fiesta bíblica porque no está en la Biblia, no se puede negar que en esta época del año, y esto es súper importante, también yo se lo decía el fin de semana a dos hermanos que me preguntaron, eh, en esta no hay ningún momento, tal vez la Semana Santa, pero yo creo que no, porque la Semana Santa es muy cristiana, no todo el mundo la festeja, ¿verdad? Pero si esta fecha, no hay ningún momento, a mi parecer, del año, y nosotros no podemos estar ciegos a eso, que es la época del año en que todo el mundo está escuchando y conoce la historia de Jesús, sea cristiano o no sea cristiano. No sé si ustedes vieron una imagen en la semana que dio la web, se hizo viral por eso, no, tampoco sé si saben, pero el alcalde de Londres es musulmán, el alcalde de Londres es musulmán, y le tocó por primera vez festejar la Navidad, porque Inglaterra es un reino cristiano, digamos. Bueno, y él estaba cantando villancico y se veía incómodo él, pero estaba cantando. Es lo que yo estoy tratando de decirle acá. Ahí había un musulmán, una autoridad, que estaba tarareando, cantando canciones, comillas, cristianas en el buen sentido de la palabra, ¿no es cierto? No es su Dios, no adora a Jesús, etcétera. Pero ahí está. Entonces todo el mundo está hablando de la historia de Jesús en la mente. Jesús más que en ningún momento del año fuera de la iglesia es cuando más presente está. Chuta, pero eso no es bíblico. Bueno, si ustedes quieren después pueden ir a la Biblia y podemos recordar a Pablo en Atenas, ¿no? Pablo va a Atenas, si ustedes se dan cuenta en la Biblia y si han sido meticulosos, se dan cuenta que en la Biblia no tenemos una iglesia en Atenas, no hay ninguna carta. Es más, no hay evidencia que en Atenas se haya plantado una iglesia. No existe la carta de Pablo a los atenienses. Sí sabemos que Pablo estuvo en Atenas, capítulo 17, ¿no es cierto?, del libro de los Hechos.
Y Pablo llega a Atenas, porque llega arrancando, ¿verdad? Y llega a Atenas y el texto bíblico dice que Pablo se puso en medio del aerópago y se puso a hablar. Ahí, él. Y dice el verso 23, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos. En todo lo que hacen, al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Por ejemplo, el apóstol Pablo no está diciendo que Pablo toma señales, toma santo, toma piedra, en este caso una estatua, ¿no es cierto? Un lugar sagrado, griego, pagano, gentil, que él dice, encontré un altar con una inscripción, un altar ¿qué? Pagano. ¿Qué es lo que había ahí? Un dios pagano. ¿Qué decía en ese altar? A un dios desconocido. Y Pablo toma los elementos de la cultura griega para ¿qué? Para predicar el evangelio. Si Pablo lo hizo, ¿por qué no lo hacemos nosotros en Navidad? Es un momento para estar regalando a Cristo. Es un momento para estar regalando la Biblia, para estar regalando tarjetas de Navidad, para estar mandando mensajes de Navidad en el buen sentido, ¿no? El Evangelio. Yo desde hace una semana y media les he estado mandando puros evangelios de Adviento, es decir, de preparación para la Navidad. Ahí tienen, regálenlo. Entonces, evangelizadores, ¿no es cierto? Debemos utilizar el interés general como puente. ¿Como puente para qué? Para llevar la verdad, ¿no es cierto? Para llevar la verdad. Yo no sé si ustedes saben, tampoco sé si aquí están algún joven, pero los jóvenes hemos estado hablando, yo no sé si yo creo que lo vamos a concretar, pero ellos van a hacer galletas navideñas para, no sé si este sábado o el siguiente, no sé cuándo, no sé cuándo, van a salir a regalar tarjetita de Navidad y galletas a la calle, ahí a los vecinos, al portero al lado, a los negocios. Mira, somos de la iglesia, Cristo viene, aquí está el regalo. El mejor regalo que podemos hacer hoy día en Navidad es Cristo. ¿Necesita algo parte de nosotros? Utilizar el interés general, todo el mundo está en eso, ¿no? Al igual que Pablo en el Areópago, ¿no? Tú puedes usar el tema del nacimiento de Jesús, que ya está en la conversación pública, para dirigirte a las personas. ¿Para qué? Para entregarle la totalidad del Evangelio. Entonces el enfoque en un lugar, en lugar de discutir si el árbol, la fecha, qué sé yo, es interesante para el mundo, piense entonces en su nacimiento. Después se preguntan, ¿no? ¿Sabías que la Biblia se enfoca más en el propósito de su muerte y en su autoridad actual que en el nacimiento? Por ejemplo, seguramente todos aquí, o sea, me imagino yo, por lo menos en mi casa es así, celebramos la Navidad en familia. Bueno, si tu familia no es cristiana, si tú eres tú el único cristiano, ese día es un devocional, predica el Evangelio antes de comer en la cena. Ahora, habla del verdadero significado de la Navidad. Después abre los regalos, está bien, no, eso no está mal, porque no va a ir a abrir los regalos el domingo en la iglesia, va a abrir en la casa. Pero eso es un puente, ¿no? Correr los conceptos erróneos sobre Jesús, porque a veces sucede, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el concepto erróneo de Jesús? La imagen limitada de Jesús como un bebé en el pesebre. Esa no es la imagen de Jesús. Es un Jesús inofensivo, afeminado muchas veces, dicen algunos teólogos, ¿verdad? Pero eso no es Jesús. El Jesús de la Biblia nunca lo vemos inofensivo. Era un Jesús de carácter fuerte, que lloró, que se emocionó, que pasó hambre, necesitó comer, que se enojó. Un Jesús resucitado, rey. Y esa es la oportunidad perfecta para presentar a Cristo, no en el pesebre, sino que el verdadero Cristo. Entonces hay que predicar a Jesús, ya no niño, sino Señor, ¿no?
Como dice ahí Mateo 28:18, ese Señor, ese Jesús que la gente está mirando es aquel que se le dio toda potestad en el cielo y en la tierra. Explica que el honor a Cristo no se da un día al año, sino que se dará todos los santos primeros días de la semana. Y cada día adoramos al Señor. Y también es una época, hermanos, para permitir entablar conversaciones profundas sobre la autoridad de la Escritura, como lo decíamos recién en 1 Corintios 4:6. Podemos hablar sobre eso, ¿no es cierto? Y aprovechar la apertura emocional. Mira lo que estoy poniendo acá, pues. A veces no, a veces estas cosas tampoco las aprovechamos, ¿no? En diciembre, como les decía yo, las personas tienen la epidermis más abierta, los poros, la sensibilidad, incluso hasta la gente menos sensible se sensibiliza en la Navidad. Las personas suelen ser más reflexivas, más sensibles. Podemos ofrecer el verdadero consuelo que es del Evangelio. Ofrecer el mensaje de reconciliación mientras el mundo busca paz temporal y comercial. Bueno, nosotros podemos presentar la paz de Cristo, ¿no? Esa que viene a través del bautismo, de la fe en el Señor Jesucristo. Ser hospitalario, con propósito. En una cena familiar puede ser la escena ideal, como yo le decía recién, para compartir un estudio bíblico, un devocional sobre el plan de salvación, por ejemplo. Así que, ¿qué podemos hacer en esta época en términos evangelísticos? ¿Verdad? Mientras el mundo habla del niño Dios, nosotros hablar de Jesús como rey, como juez. Mientras el mundo habla de una festividad anual, la Navidad, el 25 de diciembre, hablar de esa adoración continua, ¿verdad? Cada semana, como dice Hechos 2:22, y se reunían el primer día de la semana a la enseñanza de los apóstoles, el partimiento del pan. Como esto es una tradición humana, el 25 de diciembre hay que hablarle acerca de la suficiencia de la palabra de Dios, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada y revelada por Dios. Y por último, hermano, tenemos oportunidades para resaltar en Navidad grandes verdades de la fe. Y yo quise detenerme en tres. Pueden haber más, pero estas tres yo creo que son esenciales. La primera es la gracia cristiana. La primera gracia cristiana que tenemos es la confianza, ¿no? Resaltar la confianza en Dios. Esta es una época hermosa, una oportunidad que se nos presenta para resaltar las verdades, las grandezas del Señor, ¿no? La Navidad es propicia para recordar que Dios cumple con lo que promete. Ejemplo de cumplimiento, el lugar de nacimiento fue en Belén, lo dice la Escritura. El linaje, ¿no es cierto?, la realeza davídica. ¿Qué es realmente Jesús? ¿Qué es realmente María? Cumpliendo la promesa que se hizo. Confianza en la palabra del Señor. Todo lo que la gente celebra en Navidad fue profecía, se cumplió, la palabra fue cumplida. Y eso es lo que importa más que la fecha misma, ¿no? La lección para nosotros es que nuestro Dios cumple con todo lo que promete. Y nuestra sabiduría entonces va a ser confiar siempre en Él y en el Hijo que Él dio y dio por nosotros su vida, ¿no? Nuestra sabiduría es confiar siempre en Dios y la de su Hijo. La segunda es generosidad. Nosotros debemos ser más generosos que el resto. Dios nos manda a ayudar a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos en el nombre de Cristo, ¿verdad? Amar es dar, dice Pablo. No se puede amar sin dar. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Amar y dar son términos equivalentes en la palabra del Señor. Proverbios 22:9 dice, el generoso será bendito porque da de su pan al pobre. Entonces, hermano, que esta época sea más que propicia para practicar esa generosidad y sobre todo al necesitado. Y por último, la otra gracia que podemos tener durante este tiempo, Jesús santificó la pobreza, ¿no? La humildad de Cristo. Jesús fue acostado en un pesebre y lo vemos en Navidades, ¿no? Lucas 2:7, porque no había lugar para ellos en el mesón. La humildad de Cristo Rey, ¿no? Quien vino a salvar a los hombres fue acostado con los animales. Su cuna fue un montón de paja. Y nosotros vemos el árbol de Navidad
o alrededor del pesebre lleno de regalos, lo menos humilde que hay. Jesús santificó la pobreza, ¿no? Esto nos enseña a no quejarnos cuando Dios nos llame a una condición con necesidades temporales, entonces. Y debemos tener así de esa consideración. Así que algunas conclusiones finales. Eh, Hay un principio rector. La autoridad de Cristo y la suficiencia de la Escritura son el estándar para toda práctica religiosa. No ir más allá de lo que está escrito, ¿verdad? La Navidad tiene un origen histórico pagano y fue adoptada posteriormente por la Iglesia, incorporando costumbres ajenas a la revelación bíblica. La Biblia es silenciosa respecto a la fecha y no ordena su celebración como festividad religiosa, entiéndase en el templo como algo que la Iglesia tiene que hacer. La práctica individual y eclesial, ¿no? Como costumbre social, la celebración puede ser aceptada a nivel personal, queda libre conciencia, siempre que no se le atribuya carácter religioso ni se imponga a otro. La Iglesia como institución divina establecida por el Señor Jesucristo debe abstenerse de incorporar la Navidad en su liturgia, en su culto oficial. ¿Cuál es nuestra actitud y nuestro testimonio? Enseñar con mansedumbre, con respeto, evitando juzgar o ser juzgado por la postura adoptada que tengamos o que tengan. Separar claramente la tradición humana del mandamiento divino. Tenemos oportunidades para evangelizar, aprovechar la época para predicar el Evangelio, corrigiendo conceptos erróneos, presentando a Cristo como Señor y Rey. Contrastar la tradición con la revelación bíblica, ofrecer consuelo verdadero en Cristo. Y utilizar la ocasión para afirmar tres gracias cristianas: la confianza, la generosidad y la humildad. Amén. Amén.